Padre Santo, Ya. Padre Ok. Celestial, te damos la gracia en esta nueva tarde, en esta nueva reunión, en el nombre de Jesucristo, que tú dirijas al hermano, danos conocimiento, danos lo necesario, Señor, para poder estar en tus caminos, para poder tener conocimiento de tu palabra. Protege, Señor Dios mío, a nuestros familiares, ayúdales y, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu toque el corazón de ellos para que puedan ir en tus caminos. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos das y bendito sea tu palabra, bendito eres tú, Padre amado. Todo te lo pido en el nombre y precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Ya. Muy bien. En esta ocasión esperamos terminar el capítulo 13. ¿Ya? Podemos empezar leyendo del verso 6 hasta el final, hasta el 14. Entonces, del 6 al 10, ¿puedes leer, Marcelo? Y Bernardo, ¿tú puedes leer del 11 al 14? Ya, voy a buscar mi Biblia. Tu Biblia, ya. Mientras empieza Marcelo, Ya, hermano. del, del 6 al 10. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y hagamos esto conociendo el tiempo, que ya es hora de que despertemos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando por primera vez creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honradamente como de día, no en comilonas y borracheras, no en lascivia y disoluciones, no en riñas y envidia, sino antes revestidos del Señor Jesucristo, y no pongáis vuestro cuidado en satisfacer las concupiscencias de la carne. Ok, muchas gracias. Buena esa versión. Ya. Entonces, estamos viendo lo relacionado con los gobernantes, ¿verdad? Las autoridades superiores que el Señor ha puesto, a las cuales hay que subordinarse, que son las que vigilan la parte social, ¿verdad? Aquí no tiene que ver con la iglesia, sino con el nosotros ponernos bajo eso que Dios ha ordenado, la parte, los jueces, ¿verdad? Las leyes sociales, los magistrados, etcétera. Ya, y viendo eso, después eh, se ha expresado que ellos están puestos para castigar al que hace lo malo, etcétera, y el verso 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, es decir, sabiendo que Dios los ha colocado. Entonces, al no obedecer a ellos, sean buenos o malos también ellos, no se obedece a Dios. Hasta ahí estábamos la reunión anterior. Entonces ahora verso 6 dice así, aunque lo vimos, vamos a repetir este texto. Dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Es decir,
ellos reciben este pago de lo que se tributa, de los impuestos. Entonces, si no hubiese ese tributo, ese impuesto, ellos no podrían servir, no podrían tener los medios para, para hacer ese servicio, ¿verdad? Y cuando hemos dicho que son servidores de Dios, la palabra que se usa es que como servicio cultual. Y la idea es esa, que ellos sirven a Dios, no se sirven a ellos mismos ni por ellos mismos, sino según lo que Dios ha ordenado. Entonces nosotros debemos, respeto a eso, debemos cumplir con la ley y responder también cuando faltamos a la ley. Eso es lo que hemos visto. Dice, pues, por esto, ahí es porque, es explicativo, explica el hecho de que nosotros pagamos también los tributos, ¿ya? Es decir, los impuestos, ¿ya? Entonces los impuestos hay que pagarlos para ese servicio. Y hay un texto que podemos ver antes que el Señor también lo hacía y después va a haber otros, también él pagaba los impuestos y dice así, en este texto, dice el verso 24 del capítulo 17 de Mateo, dice, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Se pusieron, o sea, de inmediato pensaron que él no iba a pagar. Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, bueno, aunque ahí la situación era distinta, él pagaba, o sea, al cobrar los impuestos está bien, no a los hijos, sino a los extraños, en ese caso, pero el Señor los pagaba, no había ningún problema allí. Después va a haber otro texto, y dice, ¿por qué son servidores de Dios? Es decir, al no obedecerle a ellos, estamos desobedeciendo o estamos no pagando el tributo o los impuestos a aquellos que Dios ha colocado para servicio y también lo relacionado con el pago. Por ejemplo, los levitas, un ejemplo solamente, ellos vivían del diezmo y ellos a la vez pagaban el diezmo. Entonces el pueblo pagaba el diezmo para que los levitas pudieran servir a Dios en ese servicio, en este caso sacerdotal. Pero los levitas también pagaban sus impuestos. Entonces estos también, que son los que tienen la ley, ¿verdad? Y el orden, manejan la ley y el orden, ellos también pagan impuestos a la vez. Entonces, si no fuera porque Dios hubiese entregado este servicio a los levitas, 100% no podrían servir si no recibiesen el pago del 10% para todo el servicio. Entonces aquí igual, es muy semejante la forma en que Dios maneja este asunto. Dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, o sea, a ellos se dedican a eso, ¿verdad? A la ley, a la justicia. Entonces están siempre a disposición, perseveran o permanecen. Dijimos ahí que esa palabra está allí, aparece en el verso 12, donde dice, 12:12, donde dice, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y ahí dijimos que esa es la palabra perseverante, es decir, asir fuerte, tomar fuerte y no soltarlo. Entonces ellos, volviendo al verso 6 acá, atienden continuamente esto mismo, ellos, eso es lo que tienen, eso se ocupan, esa es la ocupación de ellos. Ellos están ahí firmemente tomados a ese servicio, a servir a Dios en cuanto al orden en las naciones, ¿verdad? En el gobierno. Entonces ellos se dedican a eso. El verso 7. Pagad a todos lo que debéis. Aquí muchas veces, aquí tiene que ver con el hecho de tener alguna deuda, pero más que nada en este caso tiene que ver con la responsabilidad que se tiene para con el servicio de estos que sirven a Dios y también con el lugar de las personas, ¿ya? Porque dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Aquí no habla de dinero, entonces hay una deuda también
de tipo reconocer el lugar que Dios le ha dado, porque a veces se pierde el respeto o el honor que Dios le ha dado a ellos. Si Dios se lo ha dado, hay que reconocerlo. Si ellos no están a la altura, es problema de ellos. Ellos rendirán a Dios de acuerdo a su servicio. Al que honra, honra. ¿Ya? Entonces dice, pagad a todos los que debéis. En esto nosotros no hemos de ser deudores, porque la palabra allí es pagad, aunque es un imperativo, ¿verdad? Y pagad siempre, dice pagad siempre, ¿ya? Todo lo que debéis, pagar a tiempo. La palabra ahí es pagar, es un imperativo, una orden, y pagarlo a tiempo, en su momento. Entonces, a todos lo que debéis. El creyente no debe deber, ¿ya? O sea, si hay una deuda, tiene que pagarla. Entonces dice, al que tributo, tributo. ¿Ya? Y aquí podemos ver el ejemplo del Señor también en Marcos 12. Veamos un poquito ahí, nos ayuda eso. Marcos 12, del verso 13 en adelante, dice así. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseña el camino de Dios? ¿Es lícito o es legal dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos a César, que era el gobernante, ¿verdad?, en ese tiempo? Dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces, el Señor primero está pidiéndolo a ellos de qué se trata lo que hay que darle a César, ya que se lo muestran, para que él pueda responderles. Ellos se la trajeron, la moneda, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César, de Augusto César, ¿ya? Era de él. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces, él nunca negó el hecho de dar tributo, o en este caso, pagar el impuesto a César. Y de hecho, la moneda tenía el rostro de él, porque era realmente el imperio romano era único, o sea, ellos mandaban y el César de hecho, era el rey ahí mismo, el que reinaba, el que gobernaba todo el imperio en ese momento, Augusto César. Y todos los pagos, los tributos iban a él y él ordenaba sobre ese pago. Entonces dice, ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces estaba la imagen y seguramente decía la inscripción Augusto César o algo parecido. Respondiendo Jesús les dijo, da a César lo que es de César. O sea, hay que dárselo a él. No dice que no. No lo niega, lo acepta. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? Que es muy distinto. Entonces, aquí hay una deuda, en este caso, para aquellos que tienen el gobierno, ¿verdad? Los que reinan, y hay que pagarlo, porque Dios lo ha ordenado. Y el Señor está de acuerdo con eso. Dice, al que impuesto, impuesto. Y aquí seguramente tiene que ver con los impuestos de la mercancía, ¿verdad? Los derechos, los aranceles de las alcancías que se trasladaba, ¿verdad? De un lugar a otro. Entonces dice, al que impuesto, impuesto, había que pagar los impuestos. Por ejemplo, si uno pide algo, a veces tiene que pagar impuestos, tiene que pagarlo. Esté correcto a veces o no, tiene que pagarlo porque todo eso es para el servicio. Dice, al que respeto, respeto. A la autoridad hay que respetarla. No se puede no respetar la autoridad, dice, y al que honra, honra. El que tiene un lugar de privilegio, por ejemplo, ellos honraban al César y Dios nunca dijo nada, nunca estuvo en contra de eso, de que honraran al César, jamás. El Señor nunca estuvo, incluso él estaba bajo ese dominio. De todas maneras, si no, él no hubiese entregado su vida. Él estuvo siempre bajo el dominio del Imperio Romano, siempre. Es verdad que los judíos lo entregaron, pero lo mataron los romanos. Entonces él aceptaba todo, él pagaba el impuesto, pagaba todo, lo que correspondía, ¿verdad?
y lo que pedían, fuera incluso correcto o no, él lo pagaba, simplemente lo pagaba, no se escapaba de eso y reconocía el lugar que Dios les había dado al César, lo que es de César, honraba el lugar que él tenía y lo reconocía, no lo desconocía a ninguno de ellos. Entonces dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí hace como ¿cómo se puede decir? Como, ¿cómo se llama este asunto en las puertas? Como un engranaje, ¿ya? Entre un tema y otro, ¿ya? Como lo que se coloca en las puertas. ¿Cómo se llama? Se me olvidó ya. En las puertas, ¿para que abren y cierran? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Bisagra? La bisagra, esa, la bisagra. Sí. El chiste ese que decía que a una señora le decían la bisagra, porque si no está en la puerta, está en la ventana. Ya. La bisagra decía la señora. Ya. Dice, no debáis a nadie nada. Ya. Y se puede traducir mejor porque una forma de expresión es que no quedáis debiendo a nadie nada. No está hablando que uno no pueda, que no se pueda prestar. Eso está. Y está en el Antiguo Testamento la posibilidad de prestar. El asunto es que no quedéis debiendo nada a nadie. O sea, pagar las deudas. Eso es. Y aquí hace como esa bisagra entre lo anterior y lo que viene. ¿Ya? Porque dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y ahí como que está un poquito haciendo ese cambio. Entonces aquí está hablando con respecto al daño que se pueda hacer o que pueda resultar en no pagar lo que se debe, porque se daña a la persona que se le debe. Si alguien me presta algo y yo no se lo pago, lo daño, ¿verdad? En distinto, porque esa persona podría, por ejemplo, el Señor cuando le dio los talentos, uno lo guardó y lo escondió, ¿verdad? Uno en pañuelo, otro en la tierra, y le dije que si lo hubieras puesto en el banco, hubiera recibido los intereses. Entonces, como no le pagó y no lo puso en el banco, ya no le dio lo suyo y no lo puso en el banco, no recibió los intereses. Entonces, cuando uno no paga, la otra persona pierde porque podría ganar los intereses, por ejemplo. Entonces, se daña a esa persona. Dice, si no, el amaros unos a otros. Entonces está diciendo que si yo no pago daño, pero después viene el amar en el daño, en el perjuicio personal. Después lo expresa en el verso siguiente. Porque, aquí de nuevo el porque explicativo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí cuando dice prójimo, en realidad el prójimo de otra palabra, aquí la palabra otro distinto, otra persona diferente. Es decir, el que ama al otro diferente, no un amor egoísta, sino al otro, dice, no un amor egoísta, sino de entrega. El que ama al otro, a otra persona distinta, ha cumplido la ley. Aunque aquí no dice prójimo, podría ser prójimo, pero aquí es otro cualquiera, a cualquiera. Dice, ha cumplido la ley, ha cumplido la ley. Entonces dice, ese cuando ha cumplido la ley, voy a explicarlo un poquito, es una palabra que expresa el hecho de cumplir. Cuando yo amo, cumplo esa ley y eso tiene consecuencias en el tiempo. Por ejemplo, cuando el Señor dice consumado es, esa palabra es un perfecto, significa que fue consumado. Y esa consumación en la cruz tiene consecuencias, ¿verdad?, en el tiempo. Y hasta el día de hoy tiene consecuencias. No es algo que se esté repitiendo una y otra vez. Cuando nosotros, por ejemplo, algunos enseñan que cuando hacen la misa, por ejemplo, dicen que están nuevamente crucificándose, haciendo nuevamente esa obra. Pero en la cena no es así. En la cena, en realidad, la Biblia es distinta, porque en la Biblia lo que se hace es hacer memoria de algo que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Fue hecho de una sola vez, pero es el perfecto. Fue hecho de una sola vez y tiene consecuencias continuamente. Entonces la obra de la cruz tiene consecuencias. Nosotros hacemos memoria de eso porque las consecuencias son hasta el día de hoy del poder de esa obra de la cruz del Calvario. Entonces aquí ha cumplido la ley, que la cumple cuando ama al otro, en este caso diferente de él, y
eso tiene consecuencias en el tiempo. Y dice, ¿por qué? Nuevamente explica, ¿qué quiere decir ahí? ¿Cómo yo no quedo como deudor, sino cuál es la diferencia en no quedar deudor y amar los unos a los otros? ¿Ya? Aquí tiene que ver con el daño que se le hace a la persona. Dice, porque no adulterarás, no matarás o cometerás homicidio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, eso no aparece en los mejores manuscritos, ¿ya? Dice, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está escribiendo a los romanos. Los romanos está constituido de judíos y gentiles. Ahora quizás los gentiles podrían decir, nosotros no tenemos nada que ver con la ley, podrían decir. Los judíos podrían decir, hay que cumplir la ley. ¿Ya? Y eso también hay un tema ahí en el capítulo 14, y mediante lo va a ver la próxima reunión. Y en realidad, el amar al prójimo tiene que ver con esos hechos. Todos estos hechos están en la segunda tabla, por así decirlo, los últimos 5 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los primeros 5 tienen que ver con Dios. Los segundos 5 mandamientos en las tablas de la ley, los segundos 5 tienen que ver con el prójimo. Y todo esto están en la segunda ley. Y tiene que ver con el amor al prójimo. El otro, con reconocer a un solo Dios, con el amor, amar a Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, ¿verdad? Con todo tu ser. Y acá al prójimo como a ti mismo, amarlo como, igual como se ama a Dios. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice en 1 Juan, es mentiroso. Entonces aquí ellos tienen que demostrar, ya extendiendo el amor a Dios, extenderlo hacia los hermanos. Y eso es cumplir la ley y eso es pagar la deuda también. Por eso es una bisagra entre lo anterior, con los gobernantes, y lo que viene después. Y explica, dice, no adulterarás, ¿ya? Y ese no adulterará es el 7º mandamiento, ¿ya? Y podemos ver un texto, lo voy a leer, a ver. Voy a leerlo antes de... A ver si... ¿Cómo lo dice? A ver, dice. Hay un texto aquí que a veces es un poco dudoso qué es lo que está diciendo, pero si está hablando de la esposa, está diciendo esto. Veamos el verso 3 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, allí algunos traducen, y está bien, también es posible, es porque la palabra aquí es vaso, ¿ya? Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, sería su propio cuerpo en santidad y honor, el cuerpo de uno. Eso sería ahí una traducción que es buena. Pero otros traducen o interpretan, como está hablando de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. También es posible. Pero el tema es la fornicación, apartarse de fornicación. Para mí, o sea, si uno ve, lo más probable es que sea su propio vaso, su propio cuerpo, porque yo no puedo retener a mi esposa. Yo no puedo retenerla a ella, pero sí puedo retener mi cuerpo en cuanto puedo cuidar mi cuerpo en cuanto a la fornicación. ¿Ya? Bueno. Pero bueno, dice, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener, vamos a traducirlo, su propio cuerpo en santidad y honor, que me parece lo más cercano, es decir, que yo me cuide de eso. ¿Pero por qué? Dice verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, es decir, hace un daño al otro. ¿Ya? Si yo daño con la fornicación a otro hermano, si lo engaño o con la señora, lo que sea, es un daño. Pensando que es eso. Dice, no adulterarás. Está hablando de la fornicación allá, pero la fornicación es el acto mismo que puede ser
entendiendo la generalidad tanto de aquellos que no son casados como también que en el adulterio se practica la fornicación, también eso se enseña. Es el acto mismo, porque daña al otro. ¿A quién daña? Bueno, daña al que, en este caso, el fornicar, en cuanto a adulterio, a la mujer que es de otro, daña al hermano, daña al otro. ¿De quién es la mujer? Es un daño eso. Dice, y la mujer también que se entrega a eso daña a su marido, o sea, engaña, hace un daño. Dice, no matarás. Y eso es cometer homicidio. Y eso está, ese es el octavo mandamiento, está en la segunda tabla también. Y eso, cometer homicidio es quitar la vida. Y eso es un daño a la persona. Nadie nos ha dado a nosotros el quitarle la vida, sino eso está en Dios. No, no, el hombre no tiene ese derecho. Por eso cuando se entrega, creo que lo hablamos del gobierno humano, lo hablamos en la vez anterior, el que mata debe morir también. ¿Por qué? Porque no tiene derecho a quitar la vida, por tanto él también debe morir, porque daña. Dice, no hurtarás. Disculpe, cometer homicidio es el sexto mandamiento. Y no hurtarás es el octavo mandamiento. Y robar también es daño, porque le quita lo que pertenece al otro, ¿verdad? Y es un daño, eso no es amor. Y tiene que pagar, ¿no? También tiene que pagar. El que adultera tiene que pagar, en el Antiguo Testamento era con la muerte, ¿verdad? El que mataba también con la muerte. El que hurtaba, en este caso dice, debía indemnizar el doble si se trataba de dinero. Eso está en Éxodo 22:7, si lo quieren ver después. El cuádruple o cuádruplo o quíntuplo si eran animales. Eso está en el 22:1-4. Si no podía restituir, podía él mismo ser vendido como esclavo para pagar la deuda, es decir, el robo. Tenía que pagar. ¿Por qué? Porque dañaba al otro. Entonces la ley guardaba, cuidaba a los que eran dañados. Y dice, no hurtarás. Y no solamente está hablando con respecto a cumplir la ley, sino que está en la ley y eso daña al prójimo. Por tanto, ahora esos mandatos tienen vigencia en ese sentido, que siguen dañando al prójimo. Ahora no es la muerte, ¿verdad? No es la misma forma de pagar. Ahora el que roba depende y lleva cárcel o algunos seguramente tienen que devolver o pagar una fianza, lo que sea, ¿ya? No dirá falso testimonio, no aparece, ¿ya? También daña, pero no aparece en este manuscrito y dice, no codiciarás, ¿ya? Y ahí, en ese mandamiento, es bastante amplio porque está hablando de no codiciar eh, muchas cosas, ¿ya? Ese es el décimo y el último mandamiento. Dice en el Éxodo 20:17, dice, no codiciarás, ¿qué cosas? La casa de tu prójimo. O sea, codiciarla ya estás dañando porque quieres quitársela, quieres quitarse de alguna manera, la quieres para ti, la deseas para ti. Ese codiciar es un deseo fuerte de alguna manera obtenerlo, como sea, ¿ya? Es una codicia, es un deseo, en este caso, un mal deseo, ¿ya? Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque de él le pertenece, no puedes quitársela. No puedes quitarle a la mujer, por muy linda que sea, muy bonita, por mucho que tú piensas que la ama o incluso que ella te ama, no puedes quitársela. Es de él, le pertenece. Como dice otro, búscate la tuya. Dice, ¿por qué le andas quitando la mujer a otro? Búscate la tuya, po. ¿Ya? Dice, ni su siervo, porque le pertenece, la compró, po. Ni su criada, ni su buey, su animal que le pertenece, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Menciona algunas cosas, pero ninguna cosa que le pertenezca al prójimo. O sea, desearla, codiciarla sin siquiera todavía tomarla, eso ya es un daño al prójimo. Es un daño, eso no es amor. Yo no puedo decir que amo si quiero la casa de él, si quiero la señora de él, las cosas que le pertenecen. No, eso no es amor. Entonces, el amor es respetar,
es honrar, como hemos visto antes, relacionado con los que hay que pagarle impuestos, con los gobernantes. Eso, respetar es honrar. Yo tengo que honrar. Por mucho que me guste yo, o que lo deseo, que pucha, yo hubiera querido eso, o esa cosa, o esa persona, yo eso tengo que quitarlo. ¿Por qué? Porque eso no debo hacerlo. Y si lo estoy haciendo, debo dejar de hacerlo, porque eso daña al prójimo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Todo eso es falta de amor. Y lo que tengo que hacer, que si lo estoy haciendo, dejar de hacerlo. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Y cuando dice en esta sentencia es en esta palabra, se resume. Hay un resumen de todo esto, y el resumen es una palabra que significa encabezar. Miren, esa palabra resumen es bien importante, ¿eh? Está en Efesios, me parece, 1:10. Efesios 1:10. Ahí está. En Efesios 1:10 dice así, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo, dice allí, es encabezar. Esa palabra significaba, es como hacer una suma, ¿verdad? Y algunos ponían el resumen o el resultado lo ponían arriba, no abajo como nosotros hacemos una suma y la ponemos abajo. Ellos ponían esa suma arriba, en la cabeza. Por eso significa encabezar, ¿ya? Y también significa resumir o, en este caso, reunir. Resumir es sacar la cuenta. Entonces, aquí dice, en esta sentencia, en esta palabra, ¿ya? Cuando dice palabra, sentencia, es lo que va a decir después. Se resume, se encabeza todo lo anterior. Amarás a tu prójimo, y aquí sí es prójimo, como a ti mismo. Entonces, no dañar al prójimo es esto. No deber al prójimo, como dijimos, hace esa bisagra, ya ese entre una y otra, entre lo anterior y lo que viene, en cuanto al amor del creyente al otro, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo al otro como yo me amo, pues no habría duda, no querría hacerle daño. Nadie aborrece a su propio. Por ejemplo, si nadie puede aborrecer a su mujer, por ejemplo, si es parte de uno, es como uno, somos uno. Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el daño aquí es ese. Él aquí hace un trabajo excepcional, el apóstol Pablo, porque le da cabida a los judíos en cuanto a los mandamientos, pero también a los gentiles, para que ellos se den cuenta que esos mandamientos, aunque son para ellos, no tienen un tiempo de cumplimiento, sino que siempre, el amor es siempre. A ellos les fue dado para que fuesen ese amor hacia el prójimo, hacia todos los judíos, pudiese eso tener una enseñanza hacia las naciones, poder trascender hacia las naciones y ellos pudieran conocer lo que Dios está haciendo en medio de este pueblo. Por supuesto, desobedecieron, lamentablemente, pero eso era la función. Pero eso nunca no significa que ahí terminó y murió, sino que continúa y le da el valor actual a ese mandamiento, sin estar bajo la ley, pero le da el valor a ese mandamiento que nunca ha dejado de ser, de amar al prójimo como a ti mismo. Eso no ha muerto. Verso 10. Por eso dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el cumplimiento de la ley, de toda la ley, es el amor. Cuando dice el amor no hace mal al prójimo, eso tiene un nombre que se llama litote. ¿Qué significa litote? Significa que dice una cosa ya para tratar en el fondo decir otra. Por ejemplo, dice el amor no hace mal al prójimo, y si no hace mal al prójimo, ¿qué significa lo contrario? Es que hace bien al prójimo. Eso. Por eso esa negación hace que se entienda lo distinto. Pero cuando dice no hace mal al prójimo, es para que no lo hagamos, pues, para que no lo hagamos bien, mal. Porque si dijera el amor hace bien al prójimo, yo voy a intentarlo. Pero cuando dice no hace mal, es que yo me cuido de no dañarlo
y de tomar el valor de estos mandamientos que están dados en el versículo anterior. Entonces, ¿qué significa no hacer mal al prójimo? Que no adultera, que no hurta o no roba, que no mata y que no codicia. Eso significa, no lo hace. Simplemente no, el amor no hace eso. Pero al revés, en el uso de la escritura, es que está diciendo, le hace bien al prójimo. Así que, ¿ya? El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el amor es la plenitud. Aquí cuando dice el cumplimiento, el pleno cumplimiento, ¿ya? De la ley es el amor, es que es la plenitud que llena toda la exigencia de la ley. Si yo amo, no tengo que preocuparme, ni siquiera preocuparme lo que dice o no dice la ley, porque con eso cumplo todo. Nosotros cumplimos la ley por el Espíritu que habita en nosotros, eso lo vimos en el capítulo 8 de Romanos, por el Espíritu, ¿ya? Y el Espíritu expresa amor, el Espíritu, ¿ya? El fruto del Espíritu es amor. Pero nosotros cumplimos la ley por el Espíritu que habita en nosotros. Entonces aquí dice, pero aún así podríamos no darle lugar al Espíritu de Dios y no amar, y no hacer el bien. Entonces dice, el pleno cumplimiento de la ley es el amor, ¿ya? Que cumple y llena toda la exigencia de la ley, toda. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos ver en el verso 8, dice así, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, el que ama al otro ha cumplido la ley. Y aquí dice, el cumplimiento de la ley es el amor, es el amor. Yo no tengo que decir, ay, tengo que amar, no tengo que hacer esto, eso no es poder, querido hermano. Yo no tengo poder en mí para amar, no puedo, simplemente no puedo. En el tiempo presente, lo que hay que hacer es llenarse del amor de Dios, de la palabra de Dios, y por el Espíritu de Dios uno ama, sin un esfuerzo. Tú no tienes que esforzarte a amar, simplemente amas porque tú estás lleno de Dios y de las cosas de Dios. Si nosotros procuramos amar sin el poder de Dios, lo más probable es que no lo hagamos, es que seamos llevados por la carne y que dañemos por la carne. Mire el verso 14, dice, para adelantar un poquito, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis o no deis provisión para los deseos de la carne. Y ahí va a explicar cómo yo puedo amar. Después lo va a explicar. Entonces, no está en mí. Yo no puedo amar. No puedo. Yo tengo que llenarme de las cosas de Dios, proveerme de las cosas de Dios, no de las de la carne. Ni siquiera yo esforzarme por amar. Lo repito, no voy a poder hacerlo nunca, jamás. Porque no es mío eso. Eso no es natural mío. Eso lo hace Dios en nosotros, que es muy distinto. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Alguno tiene sueño? Porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Claudio? ¿Decía algo? Ah, pensé que decía algo, Claudio, ya. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, el tiempo de ahora es un tiempo que no es bueno, ¿ya? Es un tiempo que no es bueno porque lo que nos rodea es malo y tiene su atracción. Y a veces nos olvidamos de lo que somos y cuál es nuestro lugar en este mundo. Entonces, y esto conociendo el tiempo, porque este tiempo, y uno se queja de eso, y uno sufre por eso también, y espero que cada uno de nosotros suframos por eso y nos despertemos, nos pongamos las pilas en cuanto a las cosas de Dios, como lo estamos haciendo ahora estudiando la Biblia, que es ya hora de levantarnos del sueño o de ser levantados del sueño. ¿De qué cosa? Bueno, de despertar y darnos cuenta que el momento de la venida del Señor está cerca. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces tenemos que despertar, estar atentos a que el Señor viene pronto y dejar de dañarnos unos a otros
de llenarnos de las cosas de Dios para amarnos y amarnos uno a otro en el poder del Espíritu de Dios, en el poder de Dios, amarnos uno a otro y así, de esa manera, dando lugar al Espíritu Santo, cumplir la ley porque la cumplimos, pero estando por el Espíritu de Dios. Dice, ¿por qué? La explicación de levantarnos del sueño es que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire, veamos en 1 de Pedro 1, 1:13 en adelante. Leámoslo, si lo leímos juntos mejor. 1 de Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, con la palabra de Dios. Sed sobrios, ¿ya? Entonces, ser serios, ser serios, ser estables, ya emocionalmente estables, reconociendo la necesidad de las cosas de Dios. No somos cabros chicos. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, tenemos que estar con la palabra de Dios, con seriedad, ¿verdad? Esperando la venida del Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso es el tiempo malo. Este tiempo malo no hay que dormirse, no hay que quedarse dormido y soñar con las cosas antiguas, que mi polola, que que las cosas que vivía antes, tan lindas, tan bonitas, que son, el diablo nos lleva a eso y pensamos que el momento de ahora es un peso, ser hijo de Dios, es un peso estar en las cosas de Dios, es un peso ser cristiano. Pucha, era tan lindo antes, en esa época tan hermosa y esas cosas, ¿ya? Si es así, pues si somos así, sentimentales, pues. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A lo que somos llamados es que seamos santos, que nos apartemos de las cosas de este mundo para servir a Dios en pureza. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y ahí la mejor traducción es, seréis santos porque yo soy santo. Es decir, eso es lo que vosotros sois. Y eso es lo que tenéis que ser, seréis santos porque yo soy santo. Eso es lo que está explicando allí, ¿ya? Entonces dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Olvidarlo de lo antiguo, cuando estábamos en la ignorancia, esas cosas que parecían lindas, bonitas, pero que no dan ningún fruto. El hecho de ser hijo de Dios es una cosa muy superior a las sensibilidades de nuestra mente y de los recuerdos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mire lo que está diciendo. Aquí está diciendo cómo yo puedo llegar a amar realmente. Dice, la noche está avanzada, es decir, la noche avanzó, hizo progreso. Esa palabra, hacer progreso o avanzó, es una palabra que significa que la noche ha abierto senda, la noche ha abierto senda. ¿Ya? Es lo que significa todo este mundo. Pero dice, y se acerca el día, aunque esto es oscuro, un tiempo oscuro, se acerca la luz, el resplandor, cuando venga el Señor, ¿verdad? Cuando Él venga, se acerca, cada vez está más cerca, tenemos que ocuparnos, tenemos que despertar, no tenemos que dormirnos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Algunos, por ejemplo, pensando que el Señor en Tesalónica, el Señor iba a venir pronto, no trabajaban, no querían trabajar, se iban a las casas de los hermanos, de las hermanas, a comer, que los sustentaran, porque no, ¿para qué si el Señor viene pronto? ¿Para qué voy a trabajar? Por ejemplo. Y aquí es quedarse dormido, ¿ya? Pensando que, bueno, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué tantas de las cosas de Dios? El Señor va a venir igual a buscarme. ¿He de vivir yo como sea? Y esperar al Señor, total, va a venir igual. No, pues aquí nos llama a no hacerlo así. Porque el testimonio hacia el mundo tiene que seguir hasta el final. No ser como los judíos que se equivocaron, sino realmente ser luz. Y tenemos mucho más instrumento que ellos en este tiempo. Mucho más luz también. La noche avanzó y se acerca el día, o se ha acercado el día de la venida del Señor. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Entonces, desechemos o despojémonos de las obras de las tinieblas o
de la oscuridad. Eso está diciendo. ¿Hay obras de las tinieblas? Claro, esas existen. ¿Hay obras de la oscuridad? Claro, existen esas obras. Y nosotros podemos estar en esa y dice, desechémosla, porque tenemos nuestra naturaleza. Si nosotros no estamos llenando de las cosas de Dios, constantemente creciendo, desarrollando la vida espiritual, la naturaleza humana va a tomar el control de las cosas oscuras. Mire, dice, esa palabra desechar es dejar a un lado. Y aquí en voz media, o sea, en voz media significa que yo lo haga, yo, significa sacarse de encima, arrojar afuera las ropas, ya es desvestirse. Dice, y las ropas indignas, pero aquí las ropas son las ropas indignas, las obras de las tinieblas, despojarse de esas obras, de esas cosas que son de la naturaleza vieja, que son del diablo, que son del mundo, despojarse de esas ropas, en ese sentido, pero dice no quedar así, sino vistámonos las armas de la luz. ¿Es posible que nosotros, los creyentes, estemos vestidos de las obras de las tinieblas? Claro, ¿no? Si no, no diría esto. Entonces, en este avance en la vida espiritual, hay que dejar a un lado esas cosas, la fornicación, el adulterio, la codicia, el odio, el ser pendenciero, esas cosas hay que dejarlas a un lado. Hay que dejar a un lado todo eso que aún persiste en nuestras vidas, dejarlo a un lado. Todo eso en la mente, en los actos, en los hechos, está allí. Entonces eso hay que dejarlo. Y la única manera de dejarlo es, dice, vistámonos las armas de la luz. O ciñámonos las armas de la luz. Ceñirse es vestirse, bien ceñido, bien vestido. Mire, leamos en Efesios 4. ¿Podemos ver dos textos si es posible? No sé. Efesios 4:22, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que es lo que decía Pedro en cuanto a la palabra de Dios en nosotros, en nuestra mente. Y vestíos, o algunos traducen revestíos, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la misma palabra que aparece ya en Romanos, la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, para despojarme, ¿verdad? Acá, en este caso, de desechar las obras de las tinieblas, he de ser renovado en el espíritu de mi mente. Y de esa manera, llenado de las cosas de la palabra de Dios, soy revestido del nuevo hombre, porque el nuevo hombre se reviste con las cosas de Dios, porque pertenecen a Dios, no con la otra. Dice, creado según Dios y la justicia y santidad de la verdad. ¿A dónde la tenemos? En la palabra de Dios, no tenemos otra. Por eso estudiar la Biblia es importante, paso a paso. Por lo cual, desechando la mentira. Ya, ¿cómo yo voy a desechar eso? Porque me doy cuenta que no es de Dios. Seguir verdad los unos con los otros. Porque me doy cuenta que no es de Dios. Me doy cuenta que la mentira no pertenece a Dios, que es incorrecto. Pero el poder de la Biblia me va a ir limpiando, me va a ir desvistiendo de eso, y con la verdad me voy a ir vistiendo de Dios. Por eso dice, vistámonos las armas de la luz. Y ahí podemos ver el capítulo 6, ¿verdad? La armadura, dice la armadura de Dios, ¿verdad? Y también en Colosenses podemos leer un poquito, dice así, solamente un poquito. Dice, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Totalmente contrario a la vestidura de las tinieblas o de la oscuridad. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, es decir, apartados de Dios y amándonos unos a otros, de entrañable misericordia, en lo que tenemos que tener uno a otro, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y esa palabra, soportándoos, es poner en alto al otro,
siempre en alto. Y eso es humildad. Si yo me humillo, lo hemos visto antes, yo pongo en alto al otro, no me pongo sobre el otro. Y eso es amor. Entonces dice, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Tenemos que nosotros estar atentos al día, esperar el día cuando el Señor venga. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Y de esa manera, dice el verso 13, andemos como de día honestamente. Y ese andar es conducirse, es como yo me conduzco en la vida. Siempre es así, normalmente. En Gálatas es así. Andemos, si hemos creído por el Espíritu, andemos también en el Espíritu, o por el Espíritu. Eso es la conducción. La conducción es conduzcámonos como de día. Mira, así lo dice en Gálatas. Solamente lo menciono. Es así. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si tenemos vida por el Espíritu ha venido para conducir la vida, ha venido para andar en el Espíritu, para conducirnos, no ha venido aquí a dormir. Siempre lo digo, no ha venido a dormir, no ha venido aquí ¿cómo se llama? A vagar. ¿No? Ha venido a conducirnos, pero para eso nosotros tenemos que permitirlo a través de la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos conduzca por su verdad. Y eso es poder, querido hermano. Si tú no vas a poder, tú nunca vas a poder limpiarte, tú nunca vas a poder santificarte por ti mismo, jamás, no lo trates. Tengo que ser bueno, tengo que ser mejor, tengo que ser buen cristiano, tengo que ir a reuniones, porque si no voy a reuniones, poco menos me voy al infierno. No te obligues a nada. No estoy diciendo que no hay que ir a reunión, yo no he ido por salud, no he ido, pero yo no me siento mal, porque tengo mis razones. Pero ¿sabes qué? Esa obligación no sirve de nada. Eso no es santidad, eso no es poder. Eso es ley. Porque también nosotros dice, mire, yo vengo y este no viene. Mire, yo hago estas cosas y el otro no lo hace. Y empieza la ley. Gálatas, a destruir todo. No, hermano. Esto es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios el que hace esto. No yo, el Espíritu de Dios. Si lo hago yo, es ley. Estoy mal. Porque por las obras de la carne ningún ser humano se ha justificado delante de Dios. Ninguno. Así que no ocurre por las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios siempre, siempre. Y vistámonos las armas de la luz, vestirse de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso está diciendo. Dice, andemos como de día honestamente o decentemente. Es importante porque el testimonio es importante, pero ¿cómo yo voy a andar así? Primeramente, vistámonos las armas de la luz. Dice, ese como un comparativo, es decir, nuestra conducción tiene que ser comparado al día, no la oscuridad, sino al día, no las tinieblas, sino la comparación es que nuestra conducción sea como el día, honestamente o decentemente, no en glotonerías, dice, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Yo digo, ¿cómo le está diciendo esto a los creyentes? Este Pablo está loco, pero ¿cómo un creyente va a andar en eso? ¿Cómo se le ocurre? Sí, pues. Seguramente ya lo estaban haciendo en Roma, porque conocían muchas cosas, pero no todo. Ellos entendían que eran del Señor, que habían creído, pero no entendían todo. Y muchos seguramente seguían aquellas prácticas. Entonces el apóstol Pablo les dice a los que lo están haciendo que lo dejen de hacer, y a los que no lo hagan. Eso es. ¿Usted piensa que un creyente no es borracho? Hay creyentes borrachos. Glotones, claro. ¿Y le gustan las fiestas? Las orgías, estamos hablando, sí, pues. Sí, pues hay creyentes, así, porque no han entendido, no han crecido. Y aquí todo creyente es importante. Y Él quiere librarlos a los creyentes de esas acciones, de esos actos, librarlos a nosotros de caer en eso. Pero para no caer tenemos que vestirnos las armas de la luz, es decir, vestirnos de ese nuevo hombre que solamente puede ser desarrollado y fortalecido por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. No hay otra forma, no busque otra forma, no existe. Por ti mismo no va, lo más probable que por ti mismo es como si te estuvieras echando piedra en los bolsillos, como si estuvieras tú echándote peso a ti mismo, cada vez te vas a hundir más.
No puedes por ti mismo. Imposible. Y esa es la religión. Por eso las personas muchas veces se van de los lugares porque no soportan. No soportan porque nunca no se llenan del Espíritu de Dios. No viven en el poder de Dios y como son religiosas, no soportan y se van. Porque para ellos es mucho peso para ellos. Porque ellos las quieren llevar solas. Y si tú haces eso, tú te vas a hundir con tu propio error de querer servir a Dios con tus fuerzas, o de querer amar con tus fuerzas, o de querer dejar las tinieblas con tus fuerzas. No vas a poder nunca. Lo más probable es que te hundas más, más y más. Y eso tienes que entenderlo bien. Por eso tantos creyentes destruidos, tantos creyentes destruidos totalmente, porque nunca han entendido esta verdad preciosa. Dice, conduzcámonos como debía, honestamente, decentemente, no en glotonerías u orgías. Aquí tengo una descripción, alcanzamos así, ya, voy a decirlas para que nos demos cuenta. Dice, la orgía, grupos reunidos para entregarse al pecado, exceso de bebida, festines en donde se come y se bebe inmoderadamente, y otros excesos, con satisfacción de apetitos y pasiones desenfrenadas. La locura, la locura. El mundo es así, pues se juntan para eso, para la orgía. Una locura. Toman, comen y llegan a cualquier exceso. Algunos llegan a matarse entre ellos, a suicidarse, porque todos tienen problemas en sus vidas, peso en sus vidas y tratan de descargarse. Pero cuando no pueden llegar a descargarse y todavía tienen conciencia de todo lo que han sufrido, se matan. Y por eso ustedes ven que se tiran de los edificios, que se matan cuando están borrachos, curados, porque no se libran de ese peso. Eso no los libra, procuran escapar, pero no. Pero el creyente, ¿qué hace? Hace lo mismo porque no se da cuenta que él su testimonio tiene que ser muy distinto, conducirse como de día y no como de noche o las tinieblas. Y borrachera es parte, son pares, glotonería y borrachera está dentro de la glotonería o de la orgía. No en lujurias y lascivias, también es otro par. Entonces la lujuria generalmente tiene que ver con manifestaciones de desenfreno sexual, esa es la lujuria. Era habitual la práctica de fornicación cuando se celebraba una orgía, es mucho más superior, acompañada de borrachera. Entonces, una y otra cosa, la orgía borrachera llegaba a los actos desenfrenados de tipo sexual, ¿ya? Y la lascivia dice, manifiesta desenfreno, indecencia, y en general la práctica, dice, las prácticas inmorales en alto grado. Entonces la lujuria y la lascivia van muy unidas. ¿Ya? O sea, la lascivia ya, la pérdida de toda la moralidad ya da lo mismo, no solamente que la sexualidad, sino que mucho más, pues, ya, mucho más, ya la locura total de no cuidarse su cuerpo. Mire, el cuerpo de la mujer, lo voy a aprovechar de decirlo, por lo menos en la Biblia yo veo dos cosas. Es para el Señor y para su marido, no es para otras cosas. No es para usarlo para otras cosas. Ni para la fornicación, ni para el adulterio, ni para mostrarlo en público. No es para eso. Es para el Señor y el Señor para el cuerpo, ¿ya? Y para su marido, para eso. Si hay otra definición, me pueden decir, pero por ahora entiendo que es para eso el cuerpo, no es para otra cosa. Lamentablemente, el cuerpo de la mujer ha sido un símbolo de ese tipo sexual. Dice, no en contiendas y envidia. Y las contiendas son o sea, todo eso lleva a las peleas, a la contienda, a la animosidad. Ya, mire, dice, animosidad en el sentido de animosidad manifiesta, es el comienzo de las riñas, discordia, contención. Entonces, después de todo eso empiezan las peleas. Y los celos seguramente tienen que ver con los que toman partido para un lado y para otro, y se arman los grupos y empiezan las peleas. Entonces, cada par van juntos y lleva al final a una riña, a una pelea, y a los que se van para un lado o para otro y comienzan los celos.
En vez de eso, querido hermano, que es muy posible en los creyentes, lamentablemente es así, porque la naturaleza pecaminosa es la misma, tiene las mismas tendencias. Un creyente sin la Biblia está aburrido, sin la Biblia no haya que hacer. Entonces vienen los amigos, le invitan, "Oye, vamos a fumarnos un pirito, ya, oye, vamos a pasarlo bien, está ahí aburrido", y el creyente va, el creyente que no ha crecido, discúlpenla, pero sí es así, que no ha crecido, el creyente que no conoce la Biblia, que no se ha desarrollado las cosas de Dios, lo que es, en lo importante que es para el servicio de Dios, va, po, y termina en cualquier parte, querido hermano, en cualquier parte. Un creyente, sí. Yo lo contaba una vez, escuché a un hermano, o escuché de un hermano que no estaba en comunión, y fue a reunión y oró borracho. Estaba borracho orando, era creyente, pero estaba borracho. Él tenía problemas con alcohol antes de convertirse. Se convirtió y después entró nuevamente al alcohol, y una vez oró en público borracho. Nadie le podía impedir la entrada, pero estaba curado, estaba borracho. Creyente, y buen creyente era, eh, evangelista. Verso 14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Ya, nuevamente aquí en la palabra vestidos o revestidos. Y es un imperativo. Hermano, nadie te va a vestir a ti del Señor Jesucristo. En ese sentido. Porque aquí es voz media. Yo tengo que vestirme del Señor Jesucristo. Yo, aquí es voz media. De una vez y para siempre dice vestíos o revestíos. Y el sino es un pero. En vez de eso, un adversativo. En vez de lo anterior, vestirme del Señor. Eso es lo que tengo que hacer. Yo vestirme, revestirme del Señor Jesucristo. ¿Y cómo me revisto? Bueno, seguimos lo mismo. La palabra de Dios, no hay más, querido hermano. Y por el Espíritu de Dios. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Puede un creyente proveer para los deseos de la carne? ¿Preocuparse de eso? ¿Ocuparse de eso? ¿Dispensar para los deseos de la carne? Claro. ¿Cómo? No revistiéndose del Señor Jesucristo. O sea, lo que yo tengo que hacer constantemente es revestirme del Señor Jesucristo. Eso es lo que tengo que hacer. Hay veces que uno no se siente bien para estudiar la Biblia, para estudiar las cosas de Dios. Hay muchas cosas, pero que eso que sea lo de repente nomás, por lo ocasional nomás, pero que mi mente esté en eso. Yo sé que yo necesito la Biblia, necesito las cosas de Dios, estoy mal, y necesito, y esa búsqueda, ese deseo. No, pucha, me estoy aburrido, ¿qué hago? No, pues. Eso significa que ese hermano no ha entendido nada, no sabe, nunca ha gustado el poder de Dios, la palabra, lo hermoso de la palabra de Dios, todo lo que hay en la Biblia. Es decir, no conoce, no ha avanzado en el conocimiento de su Dios y en su poder. Entonces aquí dice, sino revestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, y ese es otro imperativo, no hagáis provisión. Esa es la palabra, no hagáis provisión, otro imperativo, no lo hagáis tú, vos media, en vez, decir, lo que yo tengo que hacer es revestirme del Señor Jesucristo y yo no proveer u ocuparme de los deseos de la carne. Entonces, esa es la preocupación, la previsión. No preocuparme de las cosas de la carne, sino revestirme del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto hace allí un poco una inflexión, como dijimos, relacionado con los gobernantes, la deuda, o sea, el respeto, al que impuesto, honra, ¿verdad? Eh, Dar todo lo que ellos se merecen, porque Dios lo ha puesto, tengo que responder y obedecer a lo que Dios ha hecho con respecto a los gobernantes, porque Él lo ha establecido, y en cuanto al amor también, pues. ¿Ya? No dañar al prójimo, y para eso tengo que llenarme de las cosas de Dios, ¿verdad? Desvestirme de las cosas que son de las tinieblas, de la oscuridad, revestirme de lo que es, dice, desechar las tinieblas, la hora de las tinieblas, vestirme las armas de la luz,
vestirme o revestirme del Señor Jesucristo y no proveer, no preocuparme, no ocuparme de los deseos de la carne. Porque como lo leímos, lo hemos leído ya, dice allí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso está crucificado, querido hermano, eso murió, ya murió. Y yo tengo que dejarlo ahí, tranquilito, y ocuparme de las cosas de Dios. Tengo que dejar todo lo otro que impida que yo me ocupe de las cosas de Dios. Es una lucha, es una pelea, una lucha, es constante, todos las tenemos. Unos más, otros menos, unos resisten más, otros menos, todos las tenemos. Pero la forma de estar firme y sólido para que el amor fluya de forma natural hacia el hermano y no dañarlo a aquel que es parte del mismo cuerpo, que es miembro del mismo cuerpo que es el Cristo, la única forma es llenarme de las cosas de Dios y ocuparme de esas, no de las otras. Si yo empiezo a pensar en eso, hermano, tenemos que salir de ahí. No, si yo, eso, mira, diablo, eso ya fue crucificado, así que chao. Y me ocupo de las cosas, eso terminó, para mí terminó, eso ya, yo he sido juntamente crucificado con Cristo, así que no tengo nada que ver con eso. Yo tengo otra cosa de que ocuparme y otra conducción. Ya no ando en las tinieblas, sino en la luz. Y tengo que ocuparme yo, por mí mismo, querido hermano. Yo. Tú tienes que tener conciencia de lo que eres y lo que Dios te manda. De revestirte y no, dice, hacer provisión como un mandato para los deseos de la carne. Es una lucha constante, pero un gozo saber que podemos de esa manera nosotros crecer y conocer las cosas de Dios y servirle. Porque la luz ya viene, las tinieblas van a pasar, la luz ya viene el Señor, Él ya viene, ese resplandor de la gloria del Señor. Muy bien, hermano, no pasamos mucho. Muy bien, no sé si hay algo que los hermanos quieran decir, comentario, o después de orar. Ya, bueno. Marcelo, ¿puede orar para terminar? Y después dejamos abierto, ¿ya? Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu palabra, por estos momentos que tú nos das de poder reunirnos y escuchar tu palabra, tu enseñanza. Ayúdanos, Padre, como te decía hoy, a revestirnos, Padre, de nuestro Señor. Ayúdanos a andar en santidad, a buscar, Padre, día a día, hacer lo correcto, hacer lo agradable ante tus ojos. Ayúdanos, Padre, a alimentarnos de la palabra, para poder así, Padre, andar en tu santa voluntad. Gracias, Padre bendito, por estos momentos. Te pedimos por cada hermano que sea con nosotros, nos guíes, nos cuides, Padre, y que nos libres del mal. Te pedimos por los hermanos que no han podido participar, que tú seas con ellos. Gracias, Padre bendito, por todo. Nos encomendamos a ti agradeciéndote y rogándote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre.